Congreso Internacional Educar sin Miedo. Mi nombre es Ana Isabel Janeiro y os acompañaré en el camino para trascender el miedo y educar con confianza y libertad en cualquier circunstancia. Hoy veremos cómo transitar con serenidad el momento presente y lo vamos a hacer de la mano de la doctora Elena Alfaya. Elena tiene un currículum extensísimo y además impresionante en cuanto a la formación y práctica del mindfulness, pero también es vicedecana de la Facultad de Humanidades y docente e investigadora incansable en la Universidad de La Coruña. Es miembro de la Mindfulness Association, miembro de la División de Profesionales para el Estudio de la Consciencia del Instituto Monroe de Virginia. En 2015 fundó Karuna, es un centro de bienestar especializado en mindfulness y en MISync, para el desarrollo y educación de nuestras mentes a través de estas disciplinas. Está interesada en la meditación como técnica para comprender el funcionamiento de nuestra mente. Y también le interesa el estudio de la naturaleza de la mente según la psicología y la filosofía budista, porque siguen un método práctico replicable que actualmente está verificándose en las neurociencias, la física y otros campos del conocimiento. Ha publicado numerosísimos artículos en revistas académicas internacionales y participado en numerosos congresos. Muy bienvenida, Elena. Se queda un poco corta la presentación, luego dejaremos abajo tu biografía porque es bastante impresionante. Y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Ana. Nada, quería empezar a introducir pues, el tema de mindfulness, pero hay una de tus líneas de investigación que es sobre el mindfulness y la compasión. Quería que nos dieras unas pinceladas porque me parece súper interesante todo lo que haces, pero bueno, esto en concreto también. Bueno, pues mindfulness es como una base o como el ala de un pájaro, pero no es suficiente. Necesitaríamos compasión realmente para que mindfulness funcione de verdad. Mindfulness funciona incluso sin compasión, pero hasta un punto. Y llega un punto que no solo necesitamos la técnica, necesitamos la actitud. Y la actitud es de amabilidad, de compasión, de ponerse en el sitio del otro, de cuidarnos a nosotros también. La compasión no solo es hacia afuera, también es hacia adentro. Soy amable conmigo, soy amable con los demás. Son las dos alas de un pájaro, mindfulness y compasión. Mindfulness es tener atención plena, pero yo puedo tener atención plena causando daño. Así que ese pájaro no vuela. Necesitamos tener atención plena, pero con compasión. La compasión no es pena, es el deseo de aliviar el sufrimiento. El deseo de aliviar el sufrimiento propio y el de los demás. Y entonces ahí sí que mindfulness funciona. De hecho, en la Mindfulness Association, una vez que tenemos la formación en mindfulness, si queremos seguir estudiando, tenemos que estudiar compasión. Y después tenemos que estudiar insight, que es visión interior. Digamos que mindfulness sería la base, pero sobre esa base se construye mucho más. Bueno, pues entonces empecemos por el principio. Explícanos un poco qué es el mindfulness desde tu perspectiva y por qué es una herramienta importante para la expansión de la conciencia. Bueno, pues mira, mindfulness es un término que han empleado principalmente aquí en Occidente, aunque ahora en Oriente los monjes lo están utilizando igualmente, pero en principio es un término que se empezó a utilizar aquí. Lo trajo en los años 70 Thich Nhat Hanh, que es un monje vietnamita que estaba asentado en Francia, en Plan Village, y ahora ha podido volver a Vietnam. Pero es un término que trajo pues, Thich Nhat Hanh y lo empezó a utilizar la psicología y la medicina aquí en Occidente para referirse a estas técnicas de meditación que realmente provienen del budismo Theravada. No es nada nuevo, es una adaptación del budismo Theravada, de sus textos, de sus prácticas, y eso es mindfulness. A veces es traducido al español como atención plena, como conciencia plena también. Y si quisiéramos definir mindfulness, pues podríamos, no sé, estoy pensando en la definición, por ejemplo, de Rob Nairn, que es un criminólogo de Sudáfrica, psicólogo, abogado, profesor,
y creador además de la formación MBLC, de la Mindfulness Association, de Mindfulness, de todo el programa inicial de Mindfulness, y dice que es saber lo que está pasando cuando está pasando y sin preferencias. Y estas no preferencias no se relacionan con que no haya cosas que estén bien o con que estén mal, o que haya cosas que causan sufrimiento y otras que no. Se relaciona con que en ese momento tengo que estar atento a lo que está pasando sin preferencias para no involucrarme en esas preferencias que yo tengo. No porque no tenga que hacer algo al respecto después, pero primero observo sin juicio. Sé lo que está ocurriendo en mi interior o lo que está ocurriendo en el exterior. Y desde ahí puedo hacer algo que sea beneficioso para todos. Pero si yo entro en mis preferencias, normalmente esas preferencias son inconscientes e incluso pueden causarnos daño a nosotros o a otros. Por eso él dice sin preferencias. No es una no actuación, sino es un espera, observa y luego ya actuarás, ¿no? Y después tenemos, por ejemplo, a Pema Chodron, que es una monja budista que está afincada en Canadá, que también habla de... bueno, ella se centra mucho en explicar qué es mindfulness. Tiene muchos libros que le puede interesar a muchísima gente leer, como Comienza donde estás o Cuando todo se derrumba. Y tiene una definición muy parecida a la de Robner en relación a qué es la meditación. Y bueno, podríamos encontrar muchos otros autores que lo definen, pero básicamente es intentar ser conscientes de la experiencia cuando está ocurriendo y no involucrarnos en eso que observamos. Somos observadores, lo vemos y desde ahí podemos actuar en vez de reaccionar, que sería lo que ocurriría si no observamos con atención plena. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en una de las prácticas de mindfulness es seguir el movimiento de la respiración. Así que podemos seguir el movimiento de la respiración para intentar anclarnos en este momento presente. Y lo hacemos de la mejor manera que podamos. Pero lo que ocurre siempre es que de repente notamos que ya hemos perdido el contacto con la respiración, ya no la estamos siguiendo. De repente estoy pensando en qué tengo que hacer por la tarde, o recordando algo, o pensando en tonterías, o escuchando un ruido que no me gusta, o escuchando un sonido que sí me gusta, y estoy atenta a eso otro, no a lo que yo me había propuesto. Y en ese momento, cuando eso está ocurriendo, de repente, cuando practico mindfulness, me doy cuenta de que he perdido el contacto con eso que yo quería hacer, que en este caso es seguir la sensación y el movimiento de la respiración. De repente estoy en otra cosa. Me doy cuenta de que paso de modo consciente a modo inconsciente, continuamente. Y en la vida eso pasa a lo largo de todo el día. Así que cuando me doy cuenta en la práctica de mindfulness de que eso está pasando, sé lo que está pasando, sé dónde está mi mente, sé a dónde se ha ido, sé qué pensamientos me provoca eso, sé qué reacción me provoca eso, sé qué me hace sentir haberme perdido y no ser consciente. Es darse cuenta de que estaba inconsciente y vuelvo a ser consciente en ese momento. Realmente, quizá de una manera muy resumida, podríamos decir que eso es mindfulness. Es el inicio, por lo menos, ¿no? Al final es un proceso, ¿no? A lo largo de la vida, pero comienza así. Pues perfecto. Y hablabas pues de salir del juicio, ¿no? Entonces, Sí. te quería preguntar también por los juegos a través de los cuales la mente nos confunde para no disfrutar de la vida en plenitud. ¿Cómo salir del juicio y de esos pensamientos cuando estamos practicando? Como tú dices, van viniendo y vienen de forma automática y a veces pues sobre todo para las personas que se inician en esto, es bastante complicado, ¿no? Entonces, si nos puedes aclarar un poco Sí, sobre bueno, esto. sí. Sí, al final es todo práctica. Esto es como ir al gimnasio o como cualquier otra cosa. Es practicar, practicar, practicar. Esa es la clave. Y bueno, aparte de practicar, explicando un poco lo que ocurre, nuestra mente tiene dificultad para parar, para ir a ese momento presente. Y eso lo observamos si hacemos el simple ejercicio de poner la atención en la respiración un minuto, veremos que no podemos, que antes del minuto ya estamos pensando en otra cosa o atentos a otra cosa, ¿no? Así que tiene dificultad para parar. Con la práctica descubrimos que nuestra mente es inestable.
queremos relajarnos, por ejemplo, y estar tranquilos y decimos, pues me voy al sofá un ratito porque he tenido un día duro y me voy a descansar un poco y a relajarme. Pero pronto veremos que aunque con nuestro cuerpo estemos relajados en el sofá intentando estar tranquilos, nuestra mente está dándole vueltas a eso que nos preocupa de ese día duro que hemos tenido. Así que va por su cuenta y es inestable y nosotros realmente no la controlamos. Cuanto más practicamos mindfulness, más nos hacemos conscientes de esto. Y ese es un buen momento para empezar a decir, bueno, quiero empezar a tener un poquito de control sobre lo que pasa aquí y empezar a conocerla. Cuando la conocemos y sabemos cómo funciona, ahí podemos hacer algo. Mientras no la conocemos, ella dirige. En las clases de mindfulness para niños les suelo contar un cuento para explicarles esto. Es muy cortito y voy a aprovechar ahora para contároslo. Pues les digo, había un hombre mirando el campo y entonces vio que venía a lo lejos un jinete corriendo mucho, mucho, mucho con su caballo y se venía acercando hacia él. Y cuando estaba cerquita de él le dijo, ¿a dónde vas corriendo tanto? Y el hombre que iba montado a caballo le respondió, no lo sé, pregúntale a mi caballo. Y así es nuestra mente, no lo sé. ¿A dónde vas? No lo sé. ¿Cómo te sientes? Pues como diga mi mente, ¿no? Nunca decidimos estar enfadados o tener miedo o decir voy a tener tristeza un mes. No, es la mente que va por su cuenta, ¿no? Como ese caballo desbocado. Por eso decía este hombre, no sé, pregúntale a mi caballo. Y nosotros podríamos decir, no sé, pregúntale a mi mente hacia dónde voy, ¿no? Así que podemos querer parar, querer estar tranquilos, querer relajarnos, querer estar quietos, pero es poco probable que la mente siga el ejemplo de lo que nosotros queremos. Esto no sería problemático si los pensamientos, los sentimientos que tenemos son agradables. Pero muchas veces esto no es así. Muchas veces estamos rumiando, dándole vueltas a cosas que nos hacen sufrir y que nos hacen que lo pasemos mal, preocupándonos por el futuro, por nuestras cosas. Y cuando estamos haciendo esto, la atención se dispersa, da como resultado la distracción y da como resultado que el estado de nuestra mente no sea pacífico. Y podemos pasar una gran parte de nuestras vidas así, preocupados por el futuro, pensando en el pasado, incluso distraídos en cosas de la vida del presente, que no es estar en el momento presente, pero sí hay distracción igualmente. La distracción está en los 3 tiempos, presente, pasado y futuro. Así que, bueno, la mente es inestable como una mariposa. Va de aquí para allá, ahora está en esto, ahora está en lo otro, no permanece en el mismo lugar mucho tiempo y va saltando de una cosa a otra continuamente. Y todo esto es normal, no es que hagamos nada mal, es que funciona así. Pero podemos empezar a reconocer que nuestra mente es inestable y podemos empezar a querer trabajar con ella de manera constructiva. Y el primer paso en este proceso de querer trabajar con la mente de manera constructiva es reconocer que nuestra mente no está bajo nuestro control, que es inestable, que va a donde ella quiere, no a donde nosotros queremos, que nos hace sentir de maneras que nosotros no sentiríamos, no por elección propia, ¿no? Y con todo esto nos vemos atrapados en un ciclo de autoperpetuación que causa sufrimiento. Y esto es muy importante verlo porque nos proporciona una buena razón para practicar mindfulness. Y, por ejemplo, cuando estamos en esta rueda de pensamientos, ¿no? De miedo, de preocupación, que ya se pasa del dolor, ya llega al sufrimiento, ¿cómo podemos utilizar el mindfulness? Pues es por la regularidad, es por estar más tiempo, ¿hay alguna herramienta concreta para el miedo? Bueno, en la mente hay 3 sistemas funcionando a la vez. Y un sistema es el de calma. El sistema de calma, hay 3 sistemas, que son el de calma, el de impulso y el de amenaza. El sistema de impulso nos da sentimientos positivos. Por ejemplo, tú tienes que tener activado el sistema de impulso para hacer lo que estás haciendo y yo también para participar, ¿no? Ambas tenemos el sistema de impulso activado para poder hacer esto. Y nos da sentimientos positivos que nos guían, nos motivan, nos animan a hacer cosas.
buscar recursos, a contactar con personas, a intentar estar bien con la gente a la que amamos, cuidarnos. Así que los tres sistemas están bien. Este es el de impulso, pero a veces se desequilibra. Tenemos también el sistema de calma, que es el que nos transmite la sensación de tranquilidad, de tener un sentido de paz interior o con la vida, de equilibrio. Y cuando este sistema, el sistema de calma, está activo, nos sentimos contentos, felices con la vida, excepto que haya algo grave, ¿no? Entonces tenemos que sentirnos como nos tengamos que sentir. Pero si las cosas están bien, nosotros también nos sentimos bien, porque el sistema de calma está equilibrado. Hace que nos sintamos seguros, en paz con nosotros mismos. Y cuando las personas practican mindfulness, este sistema se estimula. Nos sentimos más tranquilos y más conectados con los demás. Y después tenemos el sistema de amenaza. El sistema de amenaza también es necesario porque nos envía como ráfagas de ansiedad, ráfagas de enfado, ráfagas de disgusto, pero de miedo. Pero es necesario. Por ejemplo, si hay una carretera en la que hay muchos coches, yo necesito que el sistema de amenaza salte para no cruzar por el medio de todos los coches, ¿no? El sistema de amenaza tiene que saltar para que yo pueda parar y pueda decir, bueno, ahora no es el buen momento para cruzar, ¿no? Pero hasta ahí tiene que estar equilibrado, porque si se desequilibra yo voy a sentir miedo, voy a sentir ira, voy a sentir disgusto en momentos en los que no es necesario, porque ni mi vida corre peligro ni la de nadie corre peligro, con lo cual saltarían momentos en los que no es necesario que salte. El sistema de amenaza es fuente de sentimientos de miedo, de dolor, sentimientos muy difíciles, pero en realidad es un sistema que evolucionó como sistema de protección, como en el ejemplo que decía hace un momento, ¿no? Para frenarnos en momentos en los que correríamos peligro realmente, ¿no? Las emociones que son de protección contra la amenaza son las más fáciles de activar. Por eso es fácil que sintamos miedo o que sintamos enfado o disgusto. Nosotras ahora podemos estar en calma y tranquilas en esta entrevista, pero si de repente hay un ruido fuerte, nuestro sistema de amenaza salta automáticamente y la calma se va. Bueno, aunque sea unos segundos, luego vemos que no pasa nada y volvemos a la calma. Pero en esos momentos el sistema de amenaza tiene prioridad sobre todos los otros sistemas. De los tres, es el único que tiene prioridad absoluta. Por eso es fácil sentir miedo si se desequilibra. Y es muy fácil que se desequilibre. Simplemente viendo las noticias, simplemente con los trabajos, la competitividad que hay en la sociedad, simplemente con eso, los tres sistemas, amenaza, impulso y calma, se desequilibran. Y lo que suele ocurrir es que el sistema de calma descienda y que suban o el de impulso o el de amenaza. Cuando el de impulso sube, normalmente va enlazado con el de amenaza y la amenaza comienza a estar ahí. Por ejemplo, si yo tengo mucho impulso y mi sistema se sobreestimula, pues no me va a ser suficiente con tener un centro Caruna en La Coruña. Voy a querer uno en Lugo, otro en Orense, otro en Pontevedra, otro en León, otro en Zamora, otro en Asturias, otro en Madrid, otro. Y en ese impulso tan grande que tengo, me voy a sentir amenazada por si hay otros centros en esa ciudad. El sistema de amenaza va a subir. Por eso vemos, por ejemplo, personas que dices, ¿por qué no paran ya? ¿No? Si ya lo tienen todo. ¿Por qué no paran y disfrutan? ¿Por qué no pueden? Porque el sistema de impulso y de amenaza se ha desequilibrado. Y el sistema de calma lo tienen tan bajito que no son capaces de parar y disfrutar de eso que ya tienen. Y ahí surge pues el miedo, y ahí surge muchas otras emociones difíciles que son fuente de sufrimiento y que, bueno, si no equilibramos los tres sistemas, nos van a sufrir toda la vida.
la clave está en subir el sistema de calma porque no podemos bajar los otros dos. Lo que podemos hacer es subir el de calma. Y estos tres sistemas, si uno los subes, hay uno que baja. No pueden estar los tres arriba o los tres abajo. Son como el acelerador y el freno de un coche. Si yo subo el sistema de calma, estoy haciendo bajar el sistema de amenaza. Y eso es lo que hacemos en mindfulness. Realmente no es el objetivo, pero es el primer efecto secundario, que sentimos calma y bienestar y paz interior porque estamos subiendo el sistema de calma. Entonces el sistema de amenaza baja y se equilibran los tres: impulso, amenaza y calma, en su justa medida, para poder funcionar en la vida, para poder sentirnos bien, pero hasta un límite, hasta ese límite que nos mantenga equilibrados. No sé, Ana, si te he contestado ahora. No, perfecto, perfecto. Y aparte de mantener, pues, subir el sistema de calma y controlar un poco más estas emociones cuando se desbordan, ¿no? O cuando son patrones que no nos ayudan, sino que son pues ya como automatismos que tenemos que no tienen sentido. Hay miedos que son reales, pues que sí que tenemos que atender, ¿no? Pues por ejemplo, hay un peligro real y entonces lo atendemos, pero hay otros miedos como instalados, esto que dices tú, que funcionamos en automático con cosas que ya no nos aportan, sino que nos hacen seguir ahí en este estrés, ¿no? Entonces, aparte de bajar eso, ¿hay algún otro beneficio que nos aporta el mindfulness? Sí, con mindfulness empezamos a observar hacia adentro. Normalmente percibimos el mundo hacia afuera, con los 5 sentidos. Así que normalmente estamos en el borde de la mente. Hay un mapa de la mente del psiquiatra Daniel Siegel que se encuentra en internet, es muy fácil encontrar una imagen de este mapa, es como una esfera y explica, tiene un libro muy bueno que se llama Viaje al centro de la mente, que se lo recomiendo a todo el mundo. Tiene un centro de investigación que se llama MindSight, Mindfulness e Insight, ¿no? Realmente es una mezcla de todo el proceso de aprendizaje de mindfulness. Y él explica que vivimos en el borde de la mente. Veo hacia afuera, escucho hacia afuera, toco aquí fuera, saboreo algo aquí fuera, siempre huelo, siempre estamos hacia afuera. Y cuando practicamos mindfulness, estamos empezando a girar la mente 180 grados hacia adentro. Y entonces empiezo a observar mis pensamientos, empiezo a observar lo que siento, las sensaciones que tengo en mi cuerpo, y cada vez voy más hacia adentro, hacia el espacio de la conciencia, ¿no? Pero empieza así, girando la mente un poquito. Realmente el insight es lo que viene de último en la práctica de mindfulness. Decía antes al principio de la entrevista, mindfulness, compasión, insight. Insight es visión interior, porque ya cuando llevo años practicando, ya la mente se gira de manera natural hacia adentro. Así que yo ya no observo solo hacia afuera, también me puedo observar a mí hacia adentro. Y cuando yo me empiezo a observar, en vez de haber en mi corriente subyacente de pensamientos, emociones, anhelos, deseos, etc., en esa corriente continua que está siempre ahí dentro, en vez de haber una huella, por ejemplo, que me produce miedo, yo la veo. Y ya no es una reacción automática, yo veo que eso está ahí, que me está produciendo el miedo y puedo decidir no reaccionar con miedo, porque estoy viendo lo que está pasando dentro. Si yo no lo veo, es automática la reacción. Mi huella, lo voy a explicar mejor porque quizá me estoy adelantando un poco. Podríamos decir que hay dos partes principales, hay más, pero hay dos partes principales en la mente, que serían la conciencia, que es esa parte de la mente que me hace consciente y que está muy velada, pocas veces estamos realmente conscientes, y una parte inconsciente, que es la que dirige nuestras vidas en piloto automático, que es la que voy a llamar corriente subyacente. Corriente subyacente es como un río de pensamientos, emociones, anhelos, sueños, imágenes, recuerdos, todo eso que está pasando por nuestra cabeza y que notamos todos a lo largo de los días de nuestra vida. En esa corriente hay huellas de cosas que nos han ocurrido. Por ejemplo,
Yo de pequeña estaba en el campo y pisé una serpiente. No la vi. La hierba era alta y yo iba caminando por el campo y al caminar la pisé. Y cuando la pisé, se levantó hacia arriba. Y me asusté tanto que me metí en el coche, le dije a mis padres que me quería ir del campo, que yo no quería volverlo a pisar y tardé en pisar el campo, pues a lo mejor un mes. No quise volver porque me daba miedo. Bueno, pues eso es una huella en mi mente y ahora a mí las serpientes no me gustan. Y no me han hecho nada, la serpiente ni me picó ni me hizo nada, pero es una huella en mi mente. Así que si está oscuro y yo estoy en el campo de noche y hay una rama de un árbol en la hierba, cuando otra persona vería una rama de un árbol, a mí lo primero que me va a venir es ¿y si es una serpiente? De manera automática. No soy yo intentando recordar aquello, no. Eso es una huella en mi mente, entonces me va a producir miedo. Si yo no lo veo y no soy capaz de observar todo eso que pasa en mi mente y darme cuenta que es una huella, no porque lo he reflexionado ni de manera intelectual, sino porque yo soy capaz de girar mi mente y ver qué está ocurriendo. Cuando yo veo que es una huella, ya no tengo miedo. Realmente es como traer conciencia a un proceso inconsciente. Y eso lo conseguimos realmente con la práctica, no hay otra manera, ¿no? Es aprender y practicar. Yo ahí empiezo a ver todas esas cosas que son inconscientes de manera consciente. Y yo cuando las veo, es como si hubiese un nudo apretado que se afloja. Digo, vale, ya sé por qué yo tengo miedo, porque aquí hay una rama, pero solo es una rama y puedo seguir. Si no, tengo miedo y no puedo seguir, eso me paraliza, porque realmente me está atrapando mi piloto automático, la reacción a esa huella, que es automática. Yo no decido, uy, voy a tener miedo ahora porque hay una rama en el suelo y me recuerda a aquella serpiente que pisé de pequeña. No, ni siquiera soy consciente de lo que está pasando, ¿no? Hasta que empiezo a practicar mindfulness y veo todo el proceso, ahí sí. Y cuando lo veo, lo puedo parar. Y después también hay prácticas. Hay muchas prácticas que están encaminadas a observar las emociones, como el miedo. Una de ellas es la práctica de RAIN. RAIN son las siglas en inglés, como la palabra lluvia. Y básicamente esta práctica, que la utilizan muchos psiquiatras como práctica única en sus clínicas, supone reconocer lo que está pasando en la mente, aceptarlo, y aceptarlo no es resignarnos. La aceptación y la resignación son dos cosas diferentes. Aceptar es llegar a un acuerdo con lo que está pasando, con lo que está presente en nuestra experiencia, estar abiertos a lo que ocurre, aunque nos disguste, sin resistirnos. Y eso hace que no reaccionemos. Así que no me resigno, realmente no reacciono, pero sí que voy a actuar. Hay un cambio importante y el cambio es que paso de la reacción a la acción consciente. La reacción es automática e inconsciente, pero cuando yo paro, observo, acepto que así es como me siento, puedo pasar de la reacción automática a la acción consciente. Digo, ¿qué es más beneficioso para mí o para los demás en este momento? Y así actúo. Pero para eso tengo que reconocer lo que está pasando en mi mente. Muchas veces no queremos salir de la negación de no, esto no está pasando, ¿no? O no, esto no importa, sí que importa. A veces sí que importa, ¿no? Entonces tengo que reconocer qué pasa, aceptarlo, indagar. Y eso no es análisis, es más bien una atención cuidadosa, ¿no? ¿Qué siento en mi cuerpo? ¿Qué siento en relación a mis sentimientos? ¿Qué pensamientos tengo en relación a esto que está pasando? Hay algunos otros procesos subyacentes, como cómo me relaciono yo con esta experiencia o me estoy apegando a esta experiencia. Nos apegamos a todo lo que no nos gusta, no podemos salir de ahí, estamos todo el día con eso, ¿no? Y por último está la fase más importante, que es no identificarnos con eso, dejarlo marchar. Y lo hacemos con la compasión, no hay otra manera. Si no, yo me apego a eso y estoy en eso todo el tiempo y no lo dejo ir, ¿no? Es como cuando estamos rumiando en algo que nos disgusta mucho, pero no lo dejamos ir. Estamos en eso y no paramos y no paramos. Y la desidentificación, esta última parte de RAIN,
consiste en dejarlo marchar. Porque cuando no lo hacemos es como si la mente se contrayese, se cerrase, hay dolor, hay miedo. Y con la meditación REIN nos desidentificamos del miedo, nos desidentificamos de la timidez, nos desidentificamos de la tristeza, la dejamos marchar cuando ya la hemos observado. Primero la observamos con atención plena y luego la dejamos ir. Es como si nos clavasen una flecha y dejásemos que nos atravesase, se fuese y nos curamos las heridas. Cuando lo que normalmente hacemos es nos clavan una flecha y estoy no la quiero, no la quiero, no la quiero y estoy haciendo la herida más grande, ¿no? Con esta práctica no es así, me ha atravesado la flecha, siento el dolor, dejo que me atraviese y me curo mis heridas. Esa sería de una manera haciendo como un símil la diferencia entre lo que solemos hacer de manera reactiva y lo que podemos hacer con acción consciente, ¿no? Hay un cambio significativo en cómo nos vamos a sentir después. Y en el tema que dices de dejar ir, ¿hay alguna pauta concreta que ayude o simplemente es Sí, una toma de conciencia? Sí, para dejar ir me tengo que cuidar o tengo que cuidar al otro, depende de la situación, ¿no? Pero si soy yo la que siento, por ejemplo, siento soledad o siento tristeza o siento miedo, lo que sienta. Si soy yo la que lo siente, en ese dejar ir tengo que cuidar a esa emoción como si fuese un niño pequeño que llora, como una madre cuidaría a ese niño pequeño que llora. Así cuido yo a mi emoción. Y cuidándola, la emoción se hace pequeña y quiere estar en tus brazos, ya no quiere tener ella todo el control. El control lo empiezas a tener tú, no la emoción. Eres tú la que te estás haciendo cargo de lo que sientes. Y en esa toma de conciencia de lo que sientes y de cuidarte, se va. Es realmente traer la luz de la conciencia a aquello que es inconsciente. Y en ese proceso no me peleo con lo que hay, porque si yo me peleo con una emoción, la emoción va a ganar. Si yo siento miedo, siento tristeza, siento ira, y me peleo conmigo misma porque siento eso y no me quiero sentir así, esa emoción va a ganar. De hecho, lo vemos muchas veces, pues yo no me quiero sentir así, pero me siento así, me sigo sintiendo así, ¿no? No basta con no querer, eso sigue estando ahí. Así que lo que sí puedo hacer es cuidarme yo en esos momentos. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Me cuido yo y cuido a esa emoción como si fuera un niño pequeño. Y lo puedo hacer simplemente con la imaginación. Puedo cerrar mis ojos, visualizar esa emoción, veo qué forma tiene. Y aunque tenga una forma desagradable, aunque con nuestra imaginación, pues a lo mejor el miedo es muy grande y es monstruoso, ¿no? Me da igual, lo abrazo, lo cuido. El Dalai Lama dice, lo metemos en una cuna y lo acunamos como a un bebé, a estas emociones difíciles. Y eso hace que esas emociones estén en nuestras manos y al cuidarlas empieza ese proceso de desidentificación. Yo ya soy yo y la emoción, ya no somos uno. Y empieza ese proceso de que se vaya, ya me he desidentificado, veo que es una experiencia que se mueve a través de mí, que eso no soy yo, me estoy desidentificando de la soledad, de la tristeza, del miedo, de la ira. Y ahí es cuando comienza a irse. Es como que hay más espacio mental y nos atraviesa y se va. Qué bonito, la verdad. Además, súper interesante. Y mira, y en la práctica de la compasión has hablado de la amabilidad, pero ¿cómo identificar y observar la crítica interna y externa y ser amables con nosotros mismos y con los demás? Bueno, pues cuando vamos comenzando a practicar mindfulness, quizá esto no es al principio de todo de la práctica, pero sí con el tiempo, a medida que vamos practicando mindfulness, nos damos cuenta de que hay un crítico en nuestro interior, una voz que no nos deja y que es constante, que es esa voz en nuestra cabeza que nos dice que no somos lo suficientemente buenos o que nunca lo seremos. Es
realmente esta voz crítica es un bloqueo para desarrollar la compasión. Cuando está esta voz, somos muy duros con nosotros y no podemos desarrollar compasión ni amabilidad. Esta voz nos dice cosas tan terribles que decía Rupner, que lo nombraba antes al principio de la entrevista, fue uno de mis primeros profesores en la Mindfulness Association, y decía que es un bloqueo para el desarrollo de nuestra compasión innata, esa voz crítica, y que si tuviésemos un amigo, decía, que nos hablase como nos habla nuestro crítico interior, romperíamos con él para siempre. Porque esta voz nos dice, eres tonta, no vales, todo te sale mal, nadie te quiere, nos dice cosas horribles. Si alguien externo a nosotros nos dijese esas cosas, romperíamos para siempre esas relaciones. Bueno, entonces, esta voz hace que no podamos crecer como seres humanos equilibrados y estables, porque nos desequilibra. Así que, ¿qué hacemos en Mindfulness? Bueno, observamos al crítico interior que tenemos sin involucrarnos con él, para no poner energía ni atención en él. Así que su poder sobre nosotros va disminuyendo de manera gradual. Yo sé que está ahí, sé lo que me dice, pero no pongo ahí mi atención, la pongo en otra cosa. Y vamos enfocando en desarrollar una actitud de amabilidad, porque realmente en nuestra cabeza no solo está esta voz del autocrítico, que es destructiva, esta voz genera culpabilidad, genera que nos repleguemos, que no queramos hacer las cosas que podríamos hacer, nos hace sentir indignos como personas, bajos como personas. Hay otra voz en nuestro interior, que es la de la autocorrección o discernimiento, que es lo mismo. Y esta es una voz compasiva, que no puede surgir si está la voz del autocrítico ahí todo el tiempo. La voz del discernimiento o autocorrección genera amabilidad hacia nosotros y hacia los demás, genera compasión, genera que asumamos responsabilidades en la vida. A veces hacemos cosas que no deberíamos haber hecho o decimos cosas que no deberíamos haber dicho. Si la voz de la autocorrección está ahí, genera que yo asuma la responsabilidad de no quiero volver a hacer esto, o no quiero volver a comportarme de esta manera, o no quiero volver a decir este tipo de cosas. Esa es la voz de la autocorrección. No genera, digamos que el autocrítico me echa hacia atrás, pero la autocorrección me echa hacia adelante, ¿no? Ya no quiero volver a hacer esto, quiero seguir con la vida, pero de otra manera. En cambio, la voz de la autocrítica hace que me quiera esconder, que no me deja seguir, ¿no? me hunde. La autocorrección hace que queramos enfocarnos en subsanar los errores que cometemos. Ya no queremos causar daño, no queremos causar sufrimiento a nadie. A veces, al principio de la práctica de mindfulness, no es fácil distinguir cuál es la voz del autocrítico y cuál es la voz del discernimiento. Pero ahí está la clave para distinguir entre lo que causa daño y sufrimiento y lo que no. Una voz es sabia y la otra no. El discernimiento me hace corregirme, trae remordimiento y está relacionado con la ética, pero el autocrítico no. El autocrítico nos ataca, es un juez interno muy familiar para todos, está ahí a diario, nos mina el bienestar que podríamos sentir y no sentimos porque está ese juez interno ahí y genera culpa, genera aversión, genera duda, miedo, crítica, genera muchas cosas desagradables en nuestra vida. Y lo peor es que ahoga la ética. No hay ética con autocrítico. Con discernimiento sí, pero con autocrítico no. No hay amabilidad tampoco cuando hay autocrítico. Igual de duros que somos con nosotros, somos con los otros. Así que si yo me trato muy mal internamente, no voy a tratar muy bien a los demás. Porque si yo puedo aguantar esto, tú también, ¿no? Eso que me exijo a mí, te lo exijo a ti. A lo mejor tú no puedes aguantar eso, pero a mí no me importa. Si yo puedo, tú también. El autocrítico funciona así. Y bueno, al final acabamos con el corazón herido y con nuestras vidas heridas, ¿no?
tenemos que cultivar el discernimiento, pero el autocrítico lo que hay que hacer es comprenderlo y también, al igual que hacíamos con las emociones como el miedo, lo dejamos ir. Poco a poco vamos enfocando nuestra conciencia hacia la voz del discernimiento, no del autocrítico. Y bueno, recuerdo ahora, hay como un experimento, un ejercicio que lo podemos hacer con nuestros pensamientos para saber si provienen de la voz del autocrítico o vienen de la voz del discernimiento. Y es muy sencillito realmente. Ana, si quieres lo Sí, cuento, sí, si no, sí, no es que no sé si me por estoy favor, sí, no. alargando Muy interesante. demasiado. No, todavía tenemos un poco de tiempo. Dime. Bueno, pues si queremos podemos hacer este experimento que voy a explicar ahora muy brevemente con nuestros pensamientos. Los pensamientos deben de cruzar 3 puertas. Los pensamientos del autocrítico nunca llegan a cruzar estas 3 puertas, pero los pensamientos basados en el discernimiento sí que las cruzan. En la primera puerta preguntamos, ¿es verdad? Y si el pensamiento es verdadero, lo dejamos pasar. Por ejemplo, yo pienso, todo me sale mal. ¿Vale? A veces pensamos este tipo de cosas, todo me sale mal. Primera puerta, preguntamos, ¿es verdad? Ya no cruza la primera puerta, no es verdad que todo nos sale mal. Hay cosas que nos salen bien y hay cosas que nos salen mal. Así que ya no cruza la primera puerta, no hay discernimiento en este pensamiento. Proviene del autocrítico. Bueno, pero hay pensamientos que pueden cruzar esta primera puerta. Sí, es verdad, esto en concreto me ha salido mal. En la segunda puerta preguntamos, ¿es necesario o es útil? Y si lo es, si este pensamiento es necesario o es útil, lo dejamos pasar hacia la tercera puerta. En la tercera puerta preguntamos, ¿hay amor y amabilidad en este pensamiento? Si mi pensamiento cruza las 3 puertas, hay discernimiento en este pensamiento. Por ejemplo, imagínate que yo pues le grito a mis alumnos cuando no hacen bien las prácticas de mindfulness, que no es así, ¿no? Pero imagínate que yo hago eso y tengo un pensamiento que dice, no puedo gritarle así a mis alumnos cuando me enfado. Bueno, vamos a ver si es un pensamiento que viene del discernimiento o viene de la crítica interior. Así que es verdad que no puedo gritarle o no debo gritarle así a mis alumnos cuando me enfado. Bueno, debería ser verdad que no debo hacer eso por respeto a los demás, ¿no? Es verdad. ¿Es necesario o útil que les grite? No, no es útil, ni es necesario. ¿Hay amor y amabilidad en este pensamiento? Pues sí, porque estoy pensando en no hacerles daño, ¿no? Así que sí que cruza las 3 puertas. Es un pensamiento que proviene del discernimiento. A lo mejor lo he explicado un poco rápido, pero yo creo que con recordar las 3 puertas es verdad, es útil o necesario, hay amor o amabilidad en este pensamiento. Si las cruza, quizá nuestro pensamiento esté basado en el discernimiento. No siempre es así tan rígido, ¿no? Pero es una pista que nos puede ayudar a distinguir esas 2 voces, ¿no? Y para pasar la tercera puerta, quizás la intención que tenemos, ¿no? con esta actitud, que se puede mejorar, pero que tenemos una actitud amable y una intención de mejora con nosotros Sí, y con los demás, no una destrucción sin más. exacto. Y la intención, Ana, es la clave. Para mí es la clave de todo. Podemos hacer algo con la mejor intención, pero sale mal, o el otro se enfada con eso que he hecho, pero si mi intención es buena, yo voy a estar en paz conmigo, aunque obviamente hubiese querido que eso hubiese salido de otra manera. Pero la clave para la evolución como personas es la intención que tenemos cuando hacemos las cosas. Y si la intención es buena, hagamos lo que hagamos en la vida, cada uno va a opinar algo diferente. Unos van a opinar de manera que nos beneficia, otros de manera que nos perjudica, independientemente de la intención que tenemos. Pero si nuestra intención es buena, podemos tener paz en nuestro interior con nosotros mismos, sabiendo que nosotros hicimos eso con las mejores intenciones. Que luego no sale como queremos, bueno, pues no es agradable, pero no todo depende de nosotros. Hay circunstancias externas y circunstancias internas. Por lo menos que las internas sean positivas.
Y luego las externas no están siempre bajo nuestro control. A veces son favorables y a veces son desfavorables. Entonces, no solo yo, sino que lo he leído muchas veces de diferentes autores, incluso físicos. Tenemos a Thomas Campbell, que es físico nuclear y es un miembro del Instituto Monroe también, que dice que la intención es la clave y habla desde el punto de vista de la física. Bueno, es un físico que medita desde los 18 años y tiene muchos años, ya está retirado, o sea que toda su parte de físico está imbuida de todo lo que sabe de meditación, ¿no? Pero sí, dice también que la clave es la intención y de hecho en las prácticas de mindfulness muchas veces comenzamos la práctica antes de hacerla decimos cuál es mi intención y cuál es mi motivación, ¿no? Es como esa clave. No hago las cosas porque las hago, porque se esperan de mí, sino qué intención tengo yo haciendo esto. Y que esa intención me deje estar en paz conmigo. Porque ahí ya hemos ganado muchísimo para poder vivir en equilibrio. Impresionante, de verdad. Y no me quiero marchar sin preguntarte qué tiene que ver la empatía y la generosidad con todo esto. Porque, y la gratitud, así unas pinceladas, porque me parece que también está relacionado y quería por lo menos que lo tocaras, aunque fuera brevemente, o que nos dijeras algo. Sí, la generosidad, la empatía, fíjate, la empatía está relacionada con empezar a funcionar desde el discernimiento en vez de funcionar desde el autocrítico. La generosidad está relacionada con esas las alas de ese pájaro que nombrábamos al principio. No solo es la técnica, es la actitud, y la actitud es de amabilidad y compasión. Y cuando comienza la amabilidad y la compasión, comienza a desarrollar la generosidad, la amabilidad y muchas otras cualidades. Y realmente lo que está pasando es que en este mapa de la mente que nombrábamos, de este psiquiatra que nos dice, vivimos en el borde. La mente es como si fuese una esfera y nosotros estamos en ese borde, como si estuviéramos en el borde de una pelota mirando hacia afuera. Y cuando giramos la mente hacia adentro, con mindfulness, estamos yendo hacia el centro de la mente. En el centro de la mente está la conciencia. Y en la conciencia es donde está la sabiduría, la amabilidad, la calma, la paz, la tranquilidad. Todas esas cosas buenas que nos hacen ser mejores personas, que están relacionadas con esa amabilidad, esa generosidad, esa ética, ese ser humano de verdad, no de palabra, ¿no? Porque, bueno, seres humanos, pero somos muy inhumanos a veces, ¿no? Así que todo eso está ahí dentro, pero todo eso está ahí dentro. La conciencia suele estar velada. Realmente, cuando practicamos mindfulness, estamos creando fisuras entre ese borde de la mente. Si lo imaginamos como una pelota, es estupendo. Creamos fisuras entre ese borde y el centro de la mente, que es donde está la conciencia. Entonces empezamos a permitir que la conciencia desde ese centro observe el mundo, que son esos pequeños momentos conscientes que tenemos en la práctica de mindfulness. Son como ranuras desde el centro de la mente hacia el exterior. Y por esas ranuras es por los que, como ahí dentro están todas esas buenas cualidades innatas que todos tenemos, empiezan a salir hacia el mundo exterior, porque hay esas ranuras. Si yo no tengo ninguna ranura, voy a estar todo el tiempo en el borde de la mente y me puedo comportar con verdadera maldad y no tengo remordimiento de conciencia porque no hay ninguna ranura hacia el espacio de mi conciencia. Con lo cual nunca surge arrepentimiento y nunca surge deseo de mejorar. Esa voz del discernimiento proviene de ese centro de la conciencia. Normalmente, cuando no practicamos, es difícil moverse en la mente hacia los distintos espacios que tiene, que son muchos, pero cuando practicamos sabemos movernos hacia el espacio de la conciencia, hacia los bordes. Nos podemos mover por muchos espacios, hacia la corriente subyacente, hacia el espacio donde está el autocrítico, nos podemos mover por ahí. Y yo empiezo a ver dónde es beneficioso que esté, dónde me asiento yo en el centro de mi mente, que es donde está la conciencia. Y cuando no practicamos,
a veces no sabemos dónde está el espacio de nuestra conciencia. Yo a los alumnos nuevos que tengo les digo, si les digo, bueno, ahora muévete hacia el espacio de la conciencia, me dicen, pues ¿cómo, no? ¿Cómo hago? Cuando ya llevan tiempo practicando ya lo saben hacer, ¿no? Pero al principio no. Y desde ese espacio de la conciencia, desde ahí, simplemente con mantenernos ahí unos segundos, aunque luego nos perdamos de nuevo en el borde de la mente, volvemos ahí, salimos de ahí, me pierdo, vuelvo, me pierdo, vuelvo. Es como estar conscientes, inconscientes, de nuevo conscientes, de nuevo inconscientes. Pero en ese proceso yo estoy creando esas ranuras desde el espacio de la conciencia hacia el exterior. Y de esa manera van surgiendo todas esas cualidades innatas que tenemos todos los seres sintientes, todos los seres vivos las tenemos, pero hay que crear esas ranuras para que todo eso pueda salir hacia el exterior, para que podamos vivir en un mundo más pacífico, con más ética, con más amabilidad, con más generosidad, ocupándonos mejor de nosotros y de los demás, y podamos vivir en más equilibrio, ¿no? Y el primer paso para este discernimiento, el primer paso que les dices a tus alumnos, por ejemplo. Es un proceso que lleva su tiempo, es práctica, Ana, es práctica. Bueno, quizá una clave para recordar sería que la energía sigue al foco de atención. Una de las cualidades principales de la conciencia es la atención. Así que cuando yo pongo atención consciente en algo, en mirar un vaso, en mirar, puede ser cerrar los ojos y observar la respiración, puede ser cerrar los ojos y escuchar los sonidos. Igual, pongo atención plena en algo unos segundos y tengo atención. Cuando la tengo, estoy funcionando o estoy yendo hacia por lo menos el espacio de la conciencia. La atención es distinta, no es concentración. Eso es otra cosa. Lo que pasa que llevaría bastante explicarlo, pero no es lo mismo atención que concentración. Yo puedo concentrarme de manera inconsciente, completamente, y mantener, es como un avión que funciona muy bien en piloto automático. Eso sería la concentración, pero la atención sería el piloto llevando el avión. No es lo mismo. Yo para explicarlo en Karuna, cuando explico mindfulness, les pongo una imagen a mis alumnos que es muy dura y es la de un hombre matando a palos una foca. Y ese es su trabajo. Hay muchos. Y están en una zona con mucho hielo y están matando focas. Y tienen mucha concentración, pero atención plena tienen cero. Si la tuvieran no podrían hacer eso, porque serían conscientes del dolor que están causando y no lo harían. Pero concentración y atención a veces no se distingue y es una diferencia muy grande entre una y otra. La atención es consciente, la concentración es inconsciente. Y ahora sé que me quedó algo sin responderte con esto, ¿no? No, está bastante Sí. claro. No sé si te he entendido. O sea, coloquialmente se llama estar en tu centro y según, yo interpreto de tus palabras así como un modo un poco de colofón para ver si me ha quedado claro, por si ha quedado alguna duda a alguna persona que nos oiga. Esto Sí. implica pues el sentir amabilidad, el estar en nuestro estado, el llegar a esta compasión, a esta amabilidad, a este amor que en realidad eso es lo que es nuestro centro. Y sí que desde ahí que esto es libres de críticas, de juicios y de culpas, y tomando las riendas de nuestra vida, que es lo que nos permite también. Y desde este centro pues realmente repercute en nuestro propio bienestar. Nuestra naturaleza es el bienestar también, viniendo por este camino, además, ¿no? Sí, exacto. Nos produce bienestar funcionar desde nuestro centro. También a veces es duro
porque digamos que tenemos más claridad mental, vemos también más el dolor del mundo, pero en ese ver el dolor del mundo también hay más deseo de acabar con el sufrimiento, tanto el propio como el de los demás, así que siempre nos beneficia. Y en ese dolor, pues acunarlo, ¿no? Sí, Y verlo con una distancia, porque es que si no también nos puede consumir. sí, y ser conscientes de que la mente naturalmente está inclinada a asentarse, a estar en equilibrio, pero normalmente no notamos esto porque estamos continuamente involucrados con el contenido de la corriente subyacente de pensamientos, con el autocrítico, estamos poniendo nuestra atención en algo que no es saludable. ¿Y qué hacemos en mindfulness? Aprender a mover la atención hacia eso que es más saludable y que está en el espacio de la conciencia. Claro, eso lleva tiempo, no es solo un proceso intelectual de comprensión, realmente eso sería como leer un libro, está muy bien, pero se trata de hacerlo de verdad desde la práctica, meditando, yendo hacia ese interior de la mente y haciéndolo desde ahí, que es desde donde está ocurriendo, ¿no? Es como, yo a veces a mis alumnos se lo explico así, es como si nos rompemos una pierna y en vez de escayolarla, nos leemos un libro sobre cómo se curan las piernas rotas, ¿no? Vale, está muy bien, pero ahora hay que escayolar la pierna, ¿no? Y la práctica de mindfulness es igual. Está muy bien leer y tener conocimiento, de hecho a mí me encanta leer y leo muchísimo, pero la práctica es lo que importa, porque todos esos sentimientos desagradables, todas esas dificultades que tenemos están aquí dentro, en nuestra mente. Y yo las tengo que solucionar desde aquí dentro. Da igual que yo diga, Ana, puedes hacer esto para los sentimientos dolorosos, pero es aquí fuera. Te lo estoy diciendo con mi voz y tú lo estás recibiendo en tu cerebro como información, pero eso no produce ningún cambio. Produce conocimiento, pero nada más. Para que eso realmente ocurra en tu interior, yo te tengo que guiar en una práctica. Y esa es la manera. De esa manera sentamos la mente, la estabilizamos y ponemos el foco de atención en eso que necesitamos que mejore, en eso en que necesitamos enfocarnos y aprendemos a movernos en nuestro interior, no solo en el mundo exterior. Perfecto, clarísimo. Muchísimas gracias, Elena, porque ha sido pues muy revelador. Estamos ya casi fuera de tiempo, es muy interesante, podemos seguir aquí mucho tiempo, pero se nos acaba el tiempo. Pues nada, te doy las gracias de corazón por haber estado aquí. Gracias a ti, Ana, por invitarnos. Y bueno, tendréis a Elena con más información, con su biografía, con un regalo que nos va a dar, con el acceso a sus redes sociales, a su página web, por si queréis contactar con ella. Y nada, pues invitaros a que practiquéis en Mindfulness con todos sus beneficios y lo notaréis. Y nos vemos en la próxima.